De nuevo estamos agradecidos al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor nuevamente. En esta ocasión continuaremos estudiando acerca de las columnas del testimonio apostólico. Hoy corresponderá hablar acerca de la primera columna, que es la salvación. Vamos a leer solamente el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor prospere así su palabra. El contexto de este pasaje nos indica que había un gran número de personas, a lo menos 3,000, sabemos que muchos más, que escucharon ese día el Evangelio de Dios. Por primera vez, luego de la recepción del Espíritu Santo, los apóstoles se levantaron y el apóstol Pedro predicó en el poder del Espíritu Santo el Evangelio eterno. En el versículo 36, él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El contexto aquí entonces es la predicación del Evangelio y muchas almas escuchando y creyendo este mensaje. Eso es recibir la palabra. Encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y 12, que el apóstol le dice ahí a los creyentes, en el versículo 13 mejor, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces encontramos que ellos como creyentes lo eran en virtud de que habían recibido la palabra de Dios, la habían admitido en sus corazones y pusieron en ella su confianza. Como el apóstol dijo en varias ocasiones: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por otro lado, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el mismo capítulo 2, encontramos a otro grupo que será condenado por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2 y 10. Entonces encontramos este término de recibir la palabra como poner plena confianza en el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es este testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entendiendo pues que esta primera columna nos refiere a la salvación, es bueno sencillamente hacer un breve bosquejo acerca de este tema y vamos a ver su significado, su sujeto, su singularidad, su seguridad y su sencillez. Vamos a verlo en un breve tiempo y esperamos que sea de provecho para los que están escuchando. Hablemos entonces de su significado. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra salvar se refiere a librar de un riesgo o peligro. Esa realidad no está muy lejana a lo que la Escritura quiere decir por salvación. Sin embargo, esta palabra no siempre indica lo mismo y va a depender del contexto su interpretación. Por ejemplo, en el primer evangelio, Mateo, capítulo 14 y versículo 30 y 31, vamos a encontrar al apóstol Pedro hundiéndose en
el mar de Galilea. Y él exclama: Señor, sálvame. Y claramente entendemos que allí no está hablando acerca de la salvación del alma. Él está aquí hablando, o mejor dicho, exclamando por la salvación de su cuerpo, ser salvo de ser ahogado. En Lucas capítulo 8 y versículo 48, el Señor le dice a una mujer que ha sido sanada de una gran hemorragia: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella había sido salvada de una gran enfermedad, un flujo de sangre que durante 12 años la tenía azotada. Solo un poquito más adelante, en el versículo 50, el Señor le vuelve a hablar ahora a Jairo y le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Está hablando acerca de su hija, pero ¿salva de qué? Salva de la muerte, de permanecer muerta. Él la iba a resucitar, salvándola de los brazos de la muerte. Sin embargo, vamos un capítulo más atrás, capítulo 7, en el Evangelio de Lucas, y vamos a ver un caso distinto. Versículo 48, él dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 50 le dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta ocasión está hablando de aquella mujer que se acercó para regar con lágrimas sus pies y enjugar con sus cabellos aquellos pies santos que ungía a la vez con perfume. El contexto aquí nos indica que ella, por su fe, había sido salvada de sus pecados y podía irse en paz. Entonces, amados hermanos, encontramos una solemne realidad: que el Señor Jesucristo tiene capacidad no solamente para salvar enfermedades, salvar de la misma muerte, salvar de ser ahogados o de situaciones peligrosas, sino salvarnos de nuestros pecados. Y pensamos en su misión. Él, antes de nacer, estando en el vientre de María, él ya tenía una misión designada. El ángel le dijo a José: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre del Señor nos indica esto. Jehová el Salvador es el significado de Jesús. Entendemos entonces que en el contexto de Hechos capítulo 2 y versículo 41, el recibir su palabra no está hablando sencillamente de recibir ciertas doctrinas o recibir ciertas verdades filosóficas. Ellos estaban recibiendo la verdad acerca de Jesús el Salvador y estaban siendo asimismo salvados. ¿Pero de qué? Allí no había registro de personas enfermas que estaban siendo sanadas masivamente, sino al contrario, la peor enfermedad, que es la enfermedad del pecado, estaba siendo salvada por poner la fe en Cristo Jesús. Ahora, tocando el tema de su persona, encontramos que el Evangelio, más allá de un mensaje, la salvación misma, más allá de ser una idea o una cualidad abstracta, es una persona. Pensamos en Lucas capítulo 2, versículo 27 al 30, cuando el Señor Jesús, siendo un niño, fue llevado al templo para ser presentado, y llega este hombre llamado Simeón, el cual esperaba el reino del Señor, y lo toma en sus brazos y bendijo a Dios. Y él puede decir, teniendo al niño en sus brazos: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él estaba viendo a aquel niño, pero él estaba viendo a su salvación. La salvación de nuestra alma es más que palabras, es una bendita persona. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, usa expresiones tales como predican a Cristo, anuncian
a Cristo. Y es el evangelio que anunciamos, una persona poderosa para salvar. Pero para avanzar quisiéramos hablar ahora de su singularidad. No hay otra salvación ni otro medio para ser salvo. Solamente en la persona de Cristo podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pedro allí en el día de Pentecostés solamente podía hablar de uno que podía salvar, aquel que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ese fue el mensaje que conmovió a aquel grupo de personas para ser salvado y recibir la verdad. Un viejo predicador decía: hay millones de caminos para ir al infierno, pero solo uno para ir al cielo. En el arca de Noé, una sola puerta había, por medio de la cual podían entrar y ser salvos del diluvio venidero. Así hoy en día solamente hay una opción para ser salvos, y es poner la fe en Cristo Jesús, es decir, recibir la palabra de Dios. Pero pensemos también en su seguridad. Y viene a la mente un versículo muy apreciado por tantos hermanos, Juan 5:24. El Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando el Señor usa la expresión tiene vida eterna, Él está dando seguridad de que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tiene la vida eterna. No está hablando de una promesa a futuro, sino una promesa inmediata a todo aquel que pone su fe en Cristo y recibe su palabra. En Juan capítulo 10 y versículo 27, el mismo Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué bendita seguridad tiene el creyente. Él no podrá jamás ser arrebatado de su mano. Él no será condenado. Él no perecerá jamás, pues ha recibido con Cristo Jesús la vida eterna. Qué bendita seguridad tiene el creyente. El genuino creyente que ha recibido su palabra no tiene por qué dudar. Aquel que ha prometido la vida eterna ha empeñado su palabra y es poderoso para cumplirla. No puede mentir. Él es incapaz de mentir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendita seguridad que radica en el seno del Padre tiene el que ha recibido a Cristo. Esta salvación es eterna, es segura y viene de Dios. Por último, hablemos de su sencillez. Esta salvación es sencilla. No quiere el Señor ni reclama rituales exigentes, grandes sumas de dinero, algún estatus social o altos requerimientos morales. La sola fe en Cristo Jesús basta para ser salvos. Pensamos en aquel carcelero angustiado a punto de suicidarse. Él le pregunta al apóstol Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron con suma sencillez: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo único que debe hacer el pecador para ser salvo: poner su confianza en el Señor Jesucristo, creer de todo corazón que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. No hacen falta rituales, no hacen falta poner la mano sobre una Biblia, no hace falta caer al suelo, no hace falta repetir una oración en público. Es algo plenamente personal, es algo plenamente sencillo. La sola fe en el Cordero de Dios, en Cristo Jesús, basta para que un alma pase de muerte a vida. La sencillez de recibir la palabra de Dios como lo que es,
la palabra de Dios va a garantizar de parte de Dios el perdón de los pecados y la vida eterna de todo aquel que recibe a Cristo. Así que esperamos que sea de ayuda, que el Señor prospere su palabra en este día.